Hola, buenos días para todos. Ya en cumplimiento también a nuestra hora de convocatoria, son las 9 de la mañana y 1 minuto. Bienvenidos todos, como siempre, a estas convocatorias de nuestros miércoles de remanso, donde procuramos siempre traer un tema de interés para nuestra actividad funeraria. En el día de hoy, y ya pues dando como por terminado el mes de octubre, que es un mes que en nuestra actividad y en el tema de salud se ha dedicado al tema de los duelos gestacionales perinatales, hemos querido invitar a Mónica Álvarez Álvarez. Mónica estuvo con nosotros como conferencista en la última edición del Congreso Internacional de Duelo, que llamamos Duelos Silenciados. Duelos silenciados porque son aquellos que para la sociedad de pronto es difícil reconocer o no todas las veces se reconocen, pero que generan un impacto de gran calado para las familias y para la persona en particular que lo está viviendo, como es el caso del duelo perinatal, la pérdida de los hijos que no nacen o la pérdida de esos hijos que nacen y en el periodo del recién nacido fallecen. Nadie mejor que Mónica para contarnos un poco de esta actividad y digo de esta y digo un poco porque pues 1 hora, 2 horas es muy corto para todo lo que ella nos quisiera o nos pudiera compartir con un ingrediente también muy valioso, y es que la especialidad de Mónica como terapeuta, como escritora, como académica, tiene que ver con su propia experiencia. Quiero contarles, pues acá leyendo un poquito el currículum, que igual lo habíamos compartido durante el Congreso Internacional de Duelo, es que Mónica es psicóloga de la Universidad del País Vasco y tiene un máster en terapia de pareja y familia. Ella se especializa en el tema de duelo por el impacto personal que le generó la muerte de su mamá cuando Mónica tenía 27 años. Ella es escritora, es cofundadora del primer foro online para mujeres que han vivido pérdidas gestacionales y perinatales. Fue pionera en esos espacios de sanación y aprendizaje que ya viene desarrollando desde hace 20 años. Desde entonces ha trabajado como terapeuta, primero de forma voluntaria y ahora lo hace pues de manera profesional. Ha sido coautora y ha estado pues en los procesos de publicación de libros que se han convertido también en bestseller para quienes tenemos el interés de estos temas de duelo. Uno de ellos es el de La cuna vacía, Las voces olvidadas, ¿a dónde van nuestros hijos cuando se nos van tan lejos? Que es tal vez una pregunta que se tienen que hacer, pues las madres y las familias que están pasando, están viviendo esta situación. Para nosotros es un honor, Mónica, que nos acompañe el día de hoy, volver a ser testigos de primera mano de su experiencia y de tenerla acá como conferencista. Esta vez a nosotros que hacemos parte pues de la actividad funeraria, como en esa orientación a los rituales que se pueden hacer para vivir el proceso de duelo, ese tránsito que como bien lo hemos llamado en esta conferencia de hoy, es pasar a vivir un proceso por la pérdida de nuestros hijos no nacidos o fallecidos muy cerca de su nacimiento. ¿Cómo podemos ritualizar esas pérdidas para que nosotros desde nuestra orilla, como funerarios, que más allá de tener nuestra obligación del oficio de enterrar los difuntos, nuestra principal tarea es la de ser acompañamiento de las familias y de las personas que están pasando por procesos de duelo?
Eso nos permite también contribuir a la formación de una sociedad más sana. Bienvenida, Mónica, y bienvenidos todos y muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación de los miércoles. Pues muy buenas tardes desde aquí, desde España, que aquí pues ya son las 3. Muy honrada, muy feliz de volver a colaborar con Corporación Remanso y que me hayáis tenido en cuenta. O sea, es maravilloso colaborar con vosotros porque, lo digo siempre, me tratáis muy bien, ¿vale? Me siento muy a gusto y muy honrada y muy feliz porque hablar de estos temas no suele ser sencillo, porque normalmente la gente no quiere tratar los temas de la muerte. Incluso yo hasta ahora, sobre todo, he trabajado con personas relacionadas con la maternidad. Y claro, los profesionales relacionados con la maternidad, ellos quieren hablar de la vida, porque ellos vienen a acompañar la vida. Y tratar la muerte para ellos es casi como un accidente, como algo que no tendría que pasar, no les queda más remedio y no les gusta en general. Las personas, los profesionales que han llegado a mí para formarse, para especializarse en este tipo de duelo, que venían del mundo de la maternidad, son personas que han pasado por sus propios duelos. Es un tema, pues eso, o sea, nadie quiere mirar ese. Yo suelo decir que el aborto es la hermana fea del parto. Aquí en España hay un dicho, ¿no? De bailar con la más fea. Creo que me comentasteis que por ahí teníais uno parecido, ¿no? Bailar con la más fea quiere decir como que tú vas al baile y tú quieres bailar con la guapa. O sea, todo el mundo quiere bailar con la guapa. Pero a veces, pues la guapa está ocupada y se van ocupando todas las guapas y no te queda más remedio que bailar con la más fea, ¿no? Y en este caso, la más fea, pues es la pérdida, la muerte. Y pues redondeando el argumento, soy feliz de trabajar, o sea, de poder contactar con personas que se dedican al duelo desde esta forma vocacional tan profunda, con este cariño y con esta dedicación. Y no sé si tengo permiso para compartir un pequeño PowerPoint que he creado. Claro que sí, Mónica, ya le vamos a dar la opción de compartir Vale, la pantalla. vale. Pero antes también les quiero decir a todas las personas que están aquí conectadas hoy que las preguntas que tengan no nos las escriban en el chat, sino que levantan la mano y entonces nosotros pues como que le damos la entrada para que hagamos de esto más una conversación que nos permita a todos interactuar y también escuchar otras voces, porque no es como el mismo la misma connotación que de pronto leer las preguntas que nos quedan en el chat y porque también se nos puede escapar alguna y porque también en el momento en que alguien formula una pregunta y se tiene la respuesta, podrían surgir otros argumentos, otras contrapreguntas y hacemos de esta una actividad más bonita. Entonces, esa es la invitación y ya Mónica con mucho gusto puede compartir. Vale. Eh, que me sonrió porque me está avisando mi hijo de que ha terminado la lavadora. Estas son las cosas, explicaba María Pilar. Bueno, yo soy una mujer, vengo de la universidad, me he formado, tengo mi formación, pero yo he vivido todo este mundo aquí desde mi casa con mis hijos pequeños encima, debajo, alrededor, en el cole, en casa, en la teta, en la tele, con las canciones infantiles de fondo mientras atendía a las mujeres que venían al chat o que me hablaban por privado. Cuando yo empecé a navegar por estas aguas de, del duelo gestacional y perinatal allá por 2005, no había, o sea, no había nada en lengua española, ¿vale? En Estados Unidos sí que empezaba a haber movimiento y empezaba a haber cosas, pero pues bueno, en lengua española yo no encontré, tampoco entonces no teníamos este Google maravilloso que tenemos ahora, que nos, pues yo qué sé, que Rosa en su pueblito, yo qué sé, en Chile, ahí en su pueblito pequeño, escribe un blog y nos llega a nuestra pantalla de nuestra casa.
En aquel momento nos movíamos, sobre todo, había una lista de correo, yo estaba en una asociación que se llama El Parto es Nuestro, que trabaja por el parto respetado, por el respeto y la dignidad en los procesos de parto, de embarazo, parto y posparto, y bueno, pues luego, bueno, en el resto de los ámbitos, ¿no? de la maternidad. Y vimos ese aspecto del duelo que quedaba pues como muy cojo, porque en aquel momento la pérdida no se consideraba siquiera que estuviera dentro del ámbito de la maternidad, ¿no? De hecho, nos invitaron amablemente que nos fuéramos a otro sitio a hablar de duelo porque dábamos mal rollo. O sea, es como esa sensación, ¿no? de que si hablo de ello me puede pasar. Entonces, nos fuimos, o sea, abrimos un foro privado y ahí se empezó a dar la magia, ¿no? Empezaron a llegar mujeres que que traían sus historias, traían su corazón roto, traían pues todo su dolor, lo iban poniendo por escrito, porque tampoco en aquel momento no había la posibilidad de enviar audios o de grabar videos, iba todo por escrito. Yo me alegré mucho dentro de la formación de terapia de familia, trabajamos una parte importante con la Escuela de Nueva Zelanda, que trabajaban con terapia narrativa, que significa el poder tener herramientas de intervención terapéutica a través de lo escrito, el poder trabajar con rituales. Justo en aquel tiempo hice un seminario presencial en Bilbao con Janine Roberts, una terapeuta americana, que precisamente después publicitaban, o sea, publicaba junto con otro autor un libro que se llama Rituales terapéuticos. No recuerdo la segunda parte del título, rituales, o sea, rituales terapéuticos, ¿vale? Eh, y cómo este aspecto del ritual viene a rellenar esos huecos que a lo mejor un tipo de terapia más mental, más de hablar, más de poner nombre a las cosas, que también es importante, pues no rellena, ¿no? Porque es un poco como, pues como construir un muro, pones los ladrillos, pero si no pones cemento, pues no haces nada, porque toda esta parte simbólica nos está uniendo y reuniendo con una parte nuestra ancestral, sagrada, que viene de muchos años atrás, que traemos impregnada dentro de nuestra memoria celular y y que está ahí, que no podemos hacer como si no existiera. Em, Cuando yo me formé, no se podía hablar de estas cosas porque parecía un poco que era como esotérico y eso era como que yo durante muchos años he estado como dentro del closet, ¿no? Porque me gustaban estas cosas así más esotéricas, pero yo pensaba, Mónica, de esto no hables porque te va como a perjudicar, ¿no? Tu imagen de profesional académico y tal, ¿no? Y resulta que hoy en día, en 2025, 20 años después, muchas de estas cuestiones que en aquel momento estaban consideradas prácticamente esoterismo, y esoterismo además del malo, ¿vale? De la bruja con la mesa camilla, con la bola de cristal, que te va a embaucar y te va a decir lo que quieres oír para robarte el dinero, digamos. Resulta que todo esto está incluido dentro del paraguas de la ciencia a través de la neuropsicología, de la neuroendocrinología. Entonces, pues hoy en día me alegro mucho de poder hablar de estas cosas, de la simbología, de los arquetipos, porque precisamente esta mujer, Janine Roberts, en su libro, eh, eh, trae esa parte científica que, bueno, pues que le da esa validez a todo esto que comentábamos. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir el PowerPoint porque, vale, a ver. No, perdón, esto no es el PowerPoint. O sea, es el PowerPoint. Vale, vale, es que lo puedo compartir a través de Canva.
Y no, este es el PowerPoint, pero no es el que queríamos. Perdón, un momentito. Esto de los nervios del último momento. Este es el PowerPoint que preparé para el Congreso en Medellín. Vale, ya tengo el que sí es. Vale, Perfecto, Mónica, acá ya lo estamos viendo. vale. Bueno, pues esto sería mi presentación, que María Pilar la ha hecho maravillosamente. Y este es el objetivo. A ver si consigo poner esto aquí abajo, ¿vale? Mi objetivo en esta ponencia es mostrar cómo los rituales de tránsito en la muerte gestacional y perinatal rescatan la sacralidad ancestral y colectiva del duelo, conectando a las madres, familias y profesionales con un sentido profundo y transformador de acompañamiento. A ver, lo que he preparado no es tanto una ponencia para explicaros cómo hacer rituales, porque considero que eso ya lo sabéis. En la ponencia de Medellín hablamos mucho de ello y está todo en la página web de Corporación Remanso. Entonces, hoy he querido trabajar este otro aspecto, ¿vale? De darnos cuenta, bueno, ahora lo vais a ver, que si no me adelanto y me salto diapositivas. Entonces, el oficio más antiguo del mundo. No sé si esta frase allí en Colombia resuena igual que resuena en España, ¿no? Eh, Cuando escuchas esta frase, ¿no? El oficio más antiguo del mundo, se utiliza de forma despectiva como para hablar de la prostitución, pero no sabemos si en la prehistoria existía la prostitución tal y como la conocemos hoy en día. Pero lo que sí sabemos es que la muerte o sea, que la gente se moría y que era necesario dar un seguimiento a esas situaciones, ¿no? Entonces, desde el principio de la historia, de la prehistoria, incluso antes de todos los registros escritos, acompañar la muerte es una manera de cuidar la vida. Eh, Sabemos, porque si no nos habríamos extinguido, que las antiguas en los antiguos, en la prehistoria, tenían que saber de alguna manera eh, eh, proteger a la tribu, porque si tú tienes una persona que fallece y no la entierras o no la alejas de la tribu, pues esa persona se pudre y puede provocar infecciones y enfermedades que provocarían la muerte. Suponemos que pues aquellas personas de alguna manera fueron aprendiendo que eso, o sea, que esas situaciones podían provocar la muerte, podían provocar infecciones. Nos vamos todo esto que estoy contando se apoya en los años 50-60, hubo un grupo de profesionales que un poco hartos de aquella polémica que había, ¿no? Dentro de la psicología, entre los psicoanalistas, los conductistas, ¿no? Que eran como eh, eh, ideas muy opuestas, buscaron una manera intermedia de poder explicar lo que somos las personas, por qué hacemos lo que hacemos y de dónde venimos, ¿no? Entonces, esta serie de profesionales venían de disciplinas muy diferentes, muy diversas. Muchos de ellos eran etólogos, muchos de ellos eran antropólogos. Por ejemplo, Jane Goodall, hubo una parte de estos etólogos que viajaron a África para estudiar las especies homínidas allí, los primates. Jane Goodall, por ejemplo, estudió los orangutanes y gorilas. Y hubo otro autor que no es tan conocido, que se llama Louis Leakey, que se centró en los chimpancés. Por otro lado estaban Margaret Mead, eran una pareja, Margaret Mead y Gregory Bateson. Gregory Bateson era físico, ¿vale? En realidad, pero se casó con Margaret Mead, que era antropóloga. Y entonces era como que esos dos cerebros, es como si además de tener hijos, se multiplicaron, porque precisamente, pues
las raíces de la terapia sistémica, estos profesionales pusieron parte de esa base teórica, ¿vale? En la que se apoyó lo que después, bueno, pues han derivado pues muchas de las ramas que hoy se utilizan, no solamente en psicología, sino pues en coaching, la PNL, todas estas herramientas y cuerpos de conocimiento, cuerpos terapéuticos vienen de todo esto. Entonces, en aquel momento se planteaba, ¿no? ¿Qué diferencia a los animales de o sea, de los seres humanos, ¿no? Y, y lo que explicaban era, porque los antropólogos viajaban también a África, buscaban comunidades dentro del globo terrestre que tuvieran vivencias muy similares a las que podían tener en el Neolítico, ¿no? Que fueran comunidades que, aun estando, siendo em, cohabitantes, ¿no? de civilizaciones avanzadas, pues como podían ser bueno, pues las nuestras, ellos seguían viviendo en un estilo de vida que se parecía más a la vivencia que podían tener aquellas sociedades neolíticas y paleolíticas. Y entonces ellos se escribían y compartían, iban sacando, ¿no? Chicha, ¿no? De todo esto que aprendían. Y, y entonces tenían puesta la barrera, ¿no? Entre lo animal y lo humano en el hecho de crear herramientas para hacer cosas, ¿no? Entonces ellos explicaban cómo eh, las personas del Paleolítico creaban lascas o creaban hachas o utilizaban palos para hacer lanzas, para luchar, para cocinar, para cortar las pieles, y los animales no. Y bueno, esto lo cuentan, no sabemos si ocurrió así realmente, ¿no? Pero que Louis Leakey descubrió una tribu de chimpancés que, pues estos chimpancés comían termitas de los árboles, y entonces encontró un chimpancé que eh, quería meter, o sea, metía el dedo en un agujero y sacaba y comía las termitas, pero el chimpancé veía que ahí al fondo había más termitas y el dedo no le llegaba. Y entonces este chimpancé lo que hizo fue coger un palo, meter el palo en el árbol y sacarlo lleno de termitas. Y Louis Leakey les escribió a Margaret Mead y a Gregory Bateson y les dijo, no, bueno, o cambiamos ese límite entre lo homínido y lo humano, o sea, entre lo humano y lo animal, o elevamos a los chimpancés a la calidad de humanos, porque es que ya utilizan herramientas. Entonces tuvieron que buscar otra barrera, y esa otra barrera la encontraron precisamente en en el tratamiento que se daban a los muertos en la prehistoria. Entonces, otra rama que estaba, o sea, con la que estaban en contacto y que se iba nutriendo de toda esta conversación era la paleoantropología. ¿Vale? O sea, no solamente teníamos antropólogos trabajando, o sea, viviendo con las tribus, viviendo con tribus para aprender de ellos y absorber todo eso que querían aprender, sino que además en las excavaciones no solamente, o sea, había equipos interdisciplinares en las que no solamente se estudiaban pues, las vasijas, los objetos que se podían desenterrar de las excavaciones, sino que además se estudiaban lo- lo- los cuerpos, ¿no? de las personas que estaban allí enterradas. Y, había una parte, pues que es la parte más científica, ¿no? que es muy interesante porque siguen estudiándose momias que a lo mejor se descubrieron en los años 20, 30, 40, ¿no? Y tú lees el artículo y te dice, esta momia se descubrió en el año 30. Pero como la ciencia va avanzando, cada vez de esa misma momia van pudiendo sacar más información. Y hoy en día es alucinante porque explicaba, ¿no? Una paleoantropóloga que hasta hace no mucho necesitaban encontrar huesos muy completos, y de hecho esa información sobre todo se sacaba del hueso de la mandíbula, porque en el hueso de la mandíbula
pues por la razón X que sea, a nivel de ADN y a nivel de información, pues esa información es mucho más fiable que si, yo que sé, coges un fémur, por ejemplo, para estudiarlo. Y hoy en día estas máquinas que se utilizan ya no necesitan siquiera huesos completos para poder estudiarlos, sino que cogen un montón de tierra y son capaces de estudiar las micropartículas de restos humanos que hay en ese montón de tierra, ¿no? Entonces, todos estos descubrimientos van como a velocidad, ¿no? Entonces, tenemos por un lado los antropólogos, por otro lado a, a los etólogos, por otro lado a los paleoantropólogos. De todos estos estudios, surgieron en los años 70, hubo una autora francesa, Jean-Marie Well, que seguramente que la conocéis, que escribió una novela que se llamaba El clan del oso cavernario. Y entonces esta mujer en esa novela plasmó, o sea, ella se dedicó a viajar y a ir a visitar diferentes yacimientos, a hablar con los profesionales. O sea, ella no escribió una novela en la que se lo inventó todo, ¿vale? Porque en aquel momento, además, tampoco había, o sea, la gente, pues la gente que no tenemos acceso a investigaciones, o sea, a páginas web de investigaciones, no teníamos manera de acceder a ese tipo de información. Entonces, esta mujer escribió estas novelas tan maravillosas en las que ella relata cómo es la prehistoria, relata, bueno, pues es una novela romántica en la que pasan determinadas cosas, eh, pero que no es una novela de, o sea, que es muy real en cuanto a lo que podía ocurrir, ¿no? Y está basado en todos esos descubrimientos etológicos, paleoantropológicos, antropológicos. Yo recuerdo haber leído las críticas, ¿no?, de estos libros, porque yo cuando conocí esto, eh, ya había dos o tres novelas publicadas, por lo menos, y las críticas eran de científicos que trabajaban en todas estas áreas, que alababan el trabajo que había hecho de coger todas esas investigaciones y plasmarlas en una historia que además fuera agradable de leer. O sea, es una historia, una novela que es que te anima a leerlo, ¿no? Te mantiene enganchada. El primer libro está basado en la historia de una niña Homo sapiens que, bueno, a raíz de un terremoto se pierde y acaba siendo recogida por una tribu de neandertales. Al final se convirtió en una sextalogía. En el segundo libro, pues esta niña, los neandertales, bueno, le animan a que salga a buscar a su gente y entonces se encuentra unas personas que están en tránsito en un viaje a través de toda Europa para regresar, bueno, pues a una tribu o sea, con homínidos de su propia especie. Y es muy interesante el ver, ¿no?, todo este tratamiento de la muerte, de la vida. Hay otra novela que se llama Los círculos de piedra, que en realidad son tres historias. La primera estaría en un tiempo muy profundo, metido en la prehistoria, ambientado precisamente en África. La segunda parte es un tiempo más cercano y la tercera parte es un tiempo muy cercano al neolítico, al cambio que se produjo y al paso, ¿no?, desde ese matriarcado al patriarcado que conocemos hoy en día, ¿no? Y es una historia que comienza de una manera muy rompedora. Ellos hablan de los círculos de piedra, que eran monumentos, o sea, era la zona sagrada de la tribu, estaba fuera del lugar donde estaban las tiendas, donde vivían, y había una mujer sabia en la tribu, una chamana, que era la que dirigía todos esos ritos. Y la historia comienza con dos partos. En uno de ellos la mujer muere, la madre muere, y en el otro muere el bebé. Y entonces esta mujer lo que hace es que a la madre superviviente le da el bebé superviviente, porque si no ese niño no va a sobrevivir y necesita una madre, y esa mujer necesita, o sea, esa mujer tiene leche para amamantarlo porque su bebé ha fallecido. Eh, Tengo otra, que la tengo aquí, las otras no las tengo a mano, que se llama La que recuerda, y esta novela es de Linda Lai Schuler. Y
a Jean-Marie Well le hacían las reseñas de sus libros, esos grandes eh, investigadores, y ella es aquí la que hace la reseña, ¿vale? Y dice, una gran novela prehistórica, la trama es apasionante, no he podido dejarla. Jean-Marie Well, autora de El clan del oso cavernario. Esta novela habla, explica, ¿no? Siglos antes de que la civilización europea llegara a América, las tribus del suroeste americano sobrevivían respetando sus propias y estrictas leyes de convivencia. Entonces, esta novela, dentro de todo ese boom que hubo de novelas prehistóricas, habla de la prehistoria en América, ¿vale? O sea, porque, pues bueno, parece como que cuando hablamos de prehistoria solo hablamos de Europa, pero nuestros ancestros o sea, salieron de África y poblaron todo el mundo, ¿vale? Entonces, em, lo que descubrimos es que esa vivencia ancestral de situaciones tan trascendentales como son la vida y la muerte son prácticamente similares tanto en Europa como en América. De hecho, hoy en día existen grupos de mujeres, ¿no?, que se dedican a estudiar eh, todo el chamanismo celta y que están ¿cómo se dice?, en unión, en asociación con chamanas de las tribus americanas, ¿no? Porque fuera de lo que es estar en diferente territorio, tienen un punto en común, que es esa manera sagrada, ¿no?, de tratar la tierra, de tratar los procesos de las personas y en especial el proceso de la vida y de la muerte. Entonces, la muerte pues era una parte natural de la vida y no se temía, se reconocía y se honraba. Eh, Esto que os voy a contar eh, para mí supuso un clic en algún momento. Después de leer esta novela, ¿no?, de Jean-Marie Well, yo iba a la biblioteca y buscaba muchas novelas, pero cuando encontraba novelas relacionadas con la prehistoria, pues las cogía, ¿no? Leí muchas no conservo la reseña. Esta era una novela que estaba basada en Europa, pero muy al norte, ¿vale? Y entonces comenzaba la historia era una tribu, era a finales del invierno, entonces al final del invierno, a ver, hablamos de finales del invierno, pero hablamos en una época, pero no hablamos del mes de marzo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en España, al final del invierno sería febrero, marzo, pero estamos hablando de una época de glaciaciones en las que gran parte del año era invierno. Entonces era muy complicado mantener alimentos durante tantos meses para el pueblo, y cuando llegaba la primavera y el alimento escaseaba tenían que realizar acciones extremas. Y entonces en concreto en esta tribu hay una familia en la que hay un anciano que ya no le queda mucho tiempo de vida, él sabe que ya ha vivido suficiente y él se ofrece para irse. Y la familia lo acepta, la tribu lo acepta, le hacen una despedida, que vendría a ser pues como lo que hoy podemos conocer como un funeral, y ese anciano se va al bosque, sabiendo que entre las temperaturas extremas, sobre todo por la noche, que no va a tener alimentos, que hay animales depredadores, que ese anciano no va a sobrevivir. O sea, ese anciano sabe que va a una muerte, ¿no? A mí me llamó la atención porque bueno, pues yo que sé, hemos escuchado muchas historias, ¿no?, de pueblos que hacen sacrificios humanos, ¿no?, al dios del invierno o al dios que sea para que venga la primavera, para que tal. Aquí esto no tenía ese tinte de violencia, ¿no? O sea, un sacrificio voluntario y lo explicaban como que era lo habitual, ¿no? O sea, además explicaban, ¿no?, que en otro tiempo lo que hacían era matar a los bebés porque no tenían o sea, para las madres amamantar era un esfuerzo extra, y entonces como o sea, la madre corría peligro, la madre en principio en una situación de supervivencia era más importante que el bebé porque una madre podía tener
más hijos y un bebé no se sabía si iba a poder sobrevivir a la infancia. Y entonces lo que hacían era que se mataban a los bebés, pero como que habían adoptado, pues habían adoptado esta otra solución, esos abuelos se ofrecían a ser ellos una boca menos que alimentar para que las personas jóvenes de la tribu pudieran avanzar, ¿no? Entonces, esa partida, ese sacrificio, pues era lo que permitía que la vida continuara en la tribu. Entonces, eh, a ver, que justo se me pone en medio. Conexión con la naturaleza, ¿vale? Este acto, o sea, era un acto simbólico porque lo que se hacía era ofrecer a los espíritus del invierno la posibilidad de regresar el calor, de permitir la caza, de permitir la cosecha. Y eso hoy en día se sigue haciendo. eh, Todos conocemos el carnaval. El carnaval, yo tengo la suerte de vivir en el norte de España, que es una zona que es bastante, o sea, el clima pues es más frío que en el resto de España. Y, por ejemplo, si piensas en carnaval, puedes pensar en el carnaval de Río, en el que todo el mundo va con poca ropa y es como una fiesta y como, pues porque allí precisamente en esa época es verano. Pero el carnaval es un momento al final del invierno en el que las personas necesitan esperanza para sentir que vamos a terminar el invierno y que va a llegar la primavera de nuevo y con la primavera pues llegará la comida, llegarán el deshielo y las hierbas. Aquí en el País Vasco, el 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria, alrededor del 2 de febrero hay una, bueno, en el calendario habitual hay esta Santa Águeda, que es pues, bueno, una santa del calendario cristiano, y se celebra y se va por las casas. Sería un poco como lo que se hace ahora en Halloween, de ir por las casas con el truco o trato. Los jóvenes iban de casa en casa pidiendo comida y bebida, ¿no? Y entonces se canta una canción y se va marcando el ritmo con un palo y simbólicamente lo que hacían era despertar a la tierra para que se despertara. Entonces se canta una canción que viene a ser, viene a decir, ¿no? Que somos los coros de Santa Águeda y venimos de casa en casa. No tenemos grandes dineros, no somos ricos, no somos nobles, no somos nada, pero tenemos hambre y tenemos sed y venimos a que nos deis de comer, ¿no? Entonces, y esto se repite a lo largo de pueblos. Recuerdo que hablando una vez en Facebook un año, porque en Navidades también se hace, ¿no? Aquí, por ejemplo, en mi pueblo se lleva el olenchero y el Belén en andas y se va por todo el pueblo y los niños van recogiendo caramelos y cosas que les dan. Y me contaba una amiga que ya es de México, de Veracruz, y decía, ¿no? Que en su pueblo también se hacía eso, ¿no? Y es como si a lo largo de todo el mundo estas costumbres fueran como, comunes a todos, ¿no? Como si hubiera trascendido de alguna forma todo esto más allá de la historia, más allá de los miles de años que han podido pasar, pues desde que los pueblos de Europa se dispersaran a lo largo de todo el continente americano. Entonces, bueno, eh, esto lo he explicado antes, ¿no? De si los animales también pueden crear herramientas, ¿qué nos diferencia de ellos realmente, ¿no? Entonces aquí empezaron a ver el ritual, a estudiar los rituales, a estudiar a nivel antropológico, a nivel social, a nivel simbólico, qué era eso de los rituales, ¿no? ¿Esto qué es, ¿no? Yo lo que descubrí fue que, aunque actualmente no se realiza, o sea, a ver, aquí, por ejemplo, em, s- ¿no? Llega Halloween o llega aquí, esto es el Día de Difuntos, o sea, aquí se ha celebrado todos los santos, ¿vale? Entonces, en la iglesia llegó y fue poniendo sus rituales anuales
en las zonas que correspondían a ese calendario celta, que corresponden a los dos solsticios, en junio y en diciembre, a los equinoccios en primavera y en otoño, que son los que dan pie a las 4 estaciones, y hay otra fecha clave que estaría justo en medio de cada estación, y ahora en otoño Halloween es esa estación, es ese día que queda justo en medio entre la entrada del otoño y la salida al invierno. Y en primavera hay también otro día que es el 1 de mayo, que es la fiesta de Beltane, en la que también pues, hay hogueras, hay todos estos pueblos antiguos. Ya no estaríamos tanto hablando, bueno, todo esto viene desde el Neolítico en realidad, lo que ocurre es que luego, pues bueno, se ha ido transmitiendo. Y la Iglesia, por ejemplo, con los 7 sacramentos, lo que hizo fue adoptar de una manera sincrética, ¿no? O sea, de adoptar al cristianismo los rituales que existían ya en esos pueblos paganos, ¿no? En lugar de luchar contra el paganismo para erradicarlos, pues se dieron cuenta de aquello de, cómo es, únete a ellos y vencerás, ¿no? Entonces, por ejemplo, el bautismo viene a ser ese momento en el que bebé, esto todo lo veis en las novelas de Jean-Marie Well. Cuando nació un bebé, no se le ponía nombre hasta pasado unos días. Entonces, por ejemplo, podía pasar una semana, no recuerdo bien si era una semana o un mes, entonces se hacía una ceremonia en la tribu en la que se le ponía nombre al bebé, pero todavía no era miembro de pleno derecho en la tribu, porque ellos consideraban como que el espíritu, o sea, eran animistas, ¿no? O sea, como que el espíritu todavía no se había encajado completamente en ese niño. Y de hecho, tenían un nombre que era un nombre de niño, que había otro momento que podría ser con el tiempo de los 7 años de la primera comunión. Es cuando, bueno, ahora creo que se ha retrasado un poco, pero era cuando yo era pequeña, la comunión era a los 7 años, y era cuando ya se le ponía, o sea, se le incluía en la comunidad. Y creo que era ahí cuando no, no era ahí cuando o sea, el nombre se le daba unos años más tarde, que era cuando entraba en la vida adulta, que sería el tiempo que ahora correspondería a la confirmación. Realmente la confirmación es la confirmación de tu nombre dentro de la sociedad, de que tú ya no eres un niño, eres una persona adulta con todos los derechos. Y esto, a ver, por ejemplo, cuando yo me confirmé con 18, y recuerdo que mis padres me decían, ay, pues nosotros nos confirmaban, hacíamos la comunión y a la vez nos daban la confirmación, ¿no? O sea, como que la edad de la adolescencia pues se ha ido retrasando. O sea, a nosotros nos explicaban, ¿no? Que con 12 años o con 8 años pues todavía eres un niño, y era como esperar a esos 18 en los que además legalmente ya tienes tu DNI, ya tienes unos derechos y unas obligaciones en la sociedad, cuando ya recibes ese nombre, ¿no? Y eh, eh, mm, recuerdo que de pequeña, pues muchos compañeros que no les gustaba su nombre, ¿no? Y todos estábamos deseando, a nadie nos gustaba nuestro nombre, y todos estábamos deseando que llegara la confirmación para poder cambiarnos, ¿no? O sea, porque era como el momento en el que podías ponerte otro nombre y que se te reconociera por él, o cambiarte totalmente ese nombre. Y bueno, pues todos los demás, ¿no? O sea, el sacerdocio, el matrimonio, la extrema unción. O sea, la extrema unción viene a ser esa declaración de que la persona entra en tránsito. O sea, porque la muerte no ocurre, pum, te mueres y ya está, sino que entras en un tránsito en el que, las constantes vitales se van apagando lentamente, ¿no? Hoy en día que en los hospitales, ¿no? Pues hacen todo el tema de los paliativos, ¿no? Para que la persona no sufra. Esto te lo explican, ¿no? O sea, como que, bueno, sus constantes vitales todavía están activas, pero ya está entrando en ese proceso en el que, bueno, pues llegará una hora en la que se certifique la defunción. Yo recuerdo que había en la facultad, creo que era, y hablando de las edades del ciclo vital, ¿no? Que hay un momento en la edad de la persona que es como si ya entrara en un tránsito en el que ya te importa menos todas estas cosas, ¿no? O sea, cuando somos
pues yo qué sé, ¿no? Pues hasta los 70, 80, ¿no? Dependiendo. Bueno, hoy en día aquí a mi alrededor hay personas que están viviendo con 92, 95. El otro día me contaban de la tía de alguien que va a cumplir 99 años, ¿no? O sea, quiero decir que vamos progresando, o sea, la edad de final de la vida se va retrasando y además con una cierta, hace unos años, una persona con 90, 92 años, pues prácticamente estaba tumbada en la cama y hoy en día, tengo una tía que hasta hace 4 días, tiene ahora 95 creo que es, y hasta hace 4 días se hacía la casa, y le iba a limpiar la casa a la hija, o sea, no sé, ¿no? Que se retrasa la edad de la muerte y además se retrasa también como el, el- esa capacidad, ¿no? Te estoy controlando la hora, de vivir pues con una dignidad, digamos, ¿no? Pero sí que es cierto, y yo esto lo he observado, lo observé en mi padre, que falleció hace unos años, ¿no? Y que viví sus últimos años ya siendo pues adulta, ¿no? Y lo viví de una manera diferente a como viví el último año de mi madre. Em, Había como una sensación como de que ya se está yendo, ¿no? O sea, está aquí, pero es como que ya las cosas de aquí como que ya le dan igual, ¿no? O sea, como que Em, o sea, no es que le den igual, ¿no? Sino como que las cosas de aquí van dejando de tener tanta importancia dentro de las prioridades de tu vida, ¿no? Y, y para mí esto es un tránsito poco a poco, ¿no? Es como un aviso de, bueno, pues vamos a disfrutar, ¿no? Yo qué sé, la vida nos arrastra, trabajamos 1000 horas, hacemos 1000 cosas, ¿no? Y a veces no nos da la vida para estar con nuestras personas mayores, pues como nos gustaría, ¿no? Entonces, también es ese tránsito de, pues como las personas, ¿no? Cuando les detectan una enfermedad y tienen esos meses para despedirse, yo eso con mi madre sí lo viví, ¿vale? Que tienes esos meses de descuento, no sabes cuándo se van a acabar, y es como un ritual todo, ¿no? De despedida. Entonces, bueno, pues esto, ¿no? El día que un grupo de humanos se detuvo para honrar a sus muertos, ese día nació la humanidad tal y como la entendemos. Em, Cuando hablamos de los enterramientos en otras épocas, igual pensamos en los faraones de Egipto, ¿no? Con esos enterramientos tan grandes. Y sin embargo, a lo largo de toda la tierra, o sea, una cosa es lo que el tratamiento que se les daba a los reyes, ¿no? A los faraones o a las personas importantes de la comunidad. Pero es que todo el mundo tenía todo el mundo, bueno, todo el mundo igual no, ¿vale? Igual había más, la gente común igual eran más enterrados en fosas comunes. Hay una momia de una mujer que está enterrada junto con un bebé como de meses, ¿no? O sea, como si hubieran muerto por algún tipo de enfermedad, porque el bebé no es recién nacido. eh, y o sea, la manera de enterrarle, ¿no? O sea, cómo la colocan a la madre así y al bebé lo ponen aquí, o sea, quiero decir que los podrían haber puesto de cualquier manera, ¿no? Pero es la forma de colocarlos, ¿no? Como si en la otra vida también esa madre pudiera proteger a ese bebé, ¿no? Em, Cuando vemos esos enterramientos, ¿no? En los que han puesto caballos, han puesto mascotas, han puesto comida, han puesto, ¿cómo se dice? Em, Piedras preciosas, dinero, ¿no? Igual estamos más acostumbradas a ver ese tipo de enterramiento, ¿no? Yo sí os invito a que cuando escuchéis este tipo de noticias que os fijéis, porque me llamó mucho la atención, ya había escuchado, os había leído, ¿no? Sobre ese enterramiento en concreto, pero fue hace poco que alguien hizo esa puntualización, ¿no? Porque claro, tú ponen la foto y tú a lo mejor no te das cuenta, ¿no? Porque al final son huesos sueltos, no se ve bien, ¿no? Pero ponían la imagen y como una especie de representación y realmente era así, ¿no? O sea, la madre estaba puesta con el brazo así y el bebé así agarrado a la zona del costado, ¿no? Em, entonces, no solamente, a ver, no solamente la muerte, ¿vale? En los años, o sea,
en las décadas anteriores se veían pues todos estos seres de la prehistoria así como muy toscos, muy brutos. Los neandertales prácticamente pues eran brutos al lado de los Homo sapiens. Y sin embargo, lo que se conoce hoy en día, pues casi nos deja más de brutos a nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, de nuevo, volvemos al libro de Jean-Marie Well. En esa primera novela, Aila, que es la protagonista, es adoptada por el chamán de la tribu y por la curandera. Y el chamán es un personaje que tiene como medio cuerpo paralizado, al parecer nació así o tuvo un accidente, no lo explican muy bien, con la zona esta de la cabeza así un poco hundida, como es un ojo, ¿cómo se dice? Un ojo tuerto, como sí, con el iris blanco, un brazo más pequeño y la pierna también más corta, de manera que, bueno, pues cojeaba y tenía una serie de dificultades para caminar. Y pues bueno, yo cuando leí la novela en aquel momento, pues dices, bueno, pues han creado un personaje, porque además lo explicaban, ¿no? Como que, bueno, yo solamente veo por un ojo, pero lo explicaban como que siendo chamán, ese ojo perdido era como si pudiera ver el interior, digamos, ¿no? Le daban ahí como esa explicación como sobrenatural. Pero resulta que ese personaje está basado en una momia real neandertal, que hoy en día además se han descubierto otras momias en otros enterramientos de personas con graves malformaciones físicas que murieron en edades avanzadas. Entonces, cuando pensamos en aquellas sociedades, pensamos, bueno, vivían en la calle, o sea, vivían en tiendas, en cuevas, ¿no? Pues si nacía alguien con una malformación, podemos pensar como lógico, o podemos entender que los abandonaran, ¿no? Porque no vas a dar de comer a alguien que no puede trabajar o a alguien que no puede cazar, a alguien que en sociedades nómadas además va a ser una rémora para la tribu porque va a haber que cargarlo y además no es un bebé, o sea, ya llegaban a ser, había una que la edad datada era pues veintitantos años, que ya era una edad avanzada en aquel momento, como esta momia en la que se basó Jean-Marie Well para hacer el personaje del Gran Mogur, ¿no? Era un anciano. Y entonces explican, ¿no? Que realmente ese es o sea, ¿qué es lo que hace a una sociedad fuerte, ¿no? El, el tratamiento de sus enfermos. O sea, porque eran personas que tenían deficiencias físicas que no solamente eran una carga para la sociedad, sino que seguramente habría que ayudarles a alimentarse, a cambiarse, a caminar. O sea, alguien tenía que haber en la tribu que los llevara en hombros. Y sin embargo, murieron de muerte natural a una edad avanzada, ¿no? Y esto es algo que a mí me rompe los esquemas por completo de lo que realmente podemos ser como seres humanos, ¿no? Porque nos pintan la historia pues con guerras, con gente que sale con el hacha a cortar cabezas, con gente sin empatía, ¿no? Que sale a matar al de enfrente, ¿no? Y sin embargo, la historia real es una historia de cooperación en lugar de competencia, ¿no? De cuidado hacia las personas físicamente, o sea, hacia todos, pero sin dejar de lado a las personas que físicamente eh, pues tienen esas deficiencias y el cuidado y el tratamiento que se le da a la muerte, ¿no? Entonces, eh, bueno, no veo el título de la diapositiva porque me queda como justo aquí el cuadro de mandos del Zoom, me queda justo encima, pero creo que aquí decía, ¿no? El La chamán, sacralidad ancestral. la sacralidad ancestral y el chamán como un puente entre mundos, ¿no? Porque era el chamán quien oficiaba todas esas ceremonias y el chamán el que hacía un poco como de mediador entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Em, porque para ellos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es, era real. Mira, hay otra, es que me estoy acordando de cosas, todo esto no lo tenía pensado, ¿vale? Pero me estoy acordando de cosas. En la novela de Jean-Marie Well también
hay otra anécdota, que es que hay un personaje dentro de la tribu de los neandertales que que es, digamos, el antagonista, ¿vale? De Ayla. Es un varón que durante mucho tiempo la hostiga, incluso le obliga a casarse con ella, a tener relaciones sexuales. Ella se queda embarazada, tiene un hijo de él, de manera que introduce, ¿no?, esa hibridación dentro de los humanos y los neandertales. Y este hombre llega a un momento que no recuerdo exactamente qué es lo que hace, pero bueno, ya es una tropelía de semejante tamaño que la tribu se reúne y deciden infringirle el peor de los castigos, que es la muerte en vida. Y lo que hacen es que lo sacan fuera de la tribu y todos hacen como si no existiera. Y entonces, si se acerca, claro, en aquel tiempo, una persona sola en el bosque, pues entre el frío, el hambre, los depredadores, no aguanta. Entonces, las personas que eran enviadas a esa muerte en vida merodeaban alrededor de la tribu y había personas o sea, pero eran muertos. Entonces, había personas dentro de la tribu que tenían esa, esa empatía, que lo que hacían era hacer altares de muertos para dejarles comida. Y para mí ese es el origen de los altares de muertos, ¿vale? O sea, no solo el esperar, porque este tema de la muerte en vida yo lo he leído en más, o sea, en más documentos. No solamente el esperar que los seres del otro mundo vengan a comerse el pan o lo que sea que pongas, sino el tener esa compasión con personas que han sido declaradas a a la pena mayor, ¿no?, de estar muertas en vida, para que puedan tener un cobijo donde poder por lo menos comer algo, ¿no? Y dejarles comida, dejarles una manta, dejarles una vela. ¿Por qué se enciende una vela? Para que puedan tener luz. En aquel momento, la- las, el fuego, en un principio, los humanos no sabían hacer fuego. Los griegos explican la historia, ¿no?, de Prometeo, que trajo el fuego a los humanos. Seguramente el fuego se encontraron con él pues a través de algún rayo, alguna tormenta, algún árbol que se quemó. Entonces, en las tribus había un papel fundamental, que era en los guardianes del fuego, o sea, la hoguera alrededor de la cual se sentaban todos. No era solamente para calentarse, sino el cometido de esas personas era vigilar el fuego para que no se apagara y mantenerlo encendido. Entonces, no sé si allí, eh, yo ayer pensaba, ¿no?, los velatorios, cuando hablamos de velar al muerto, en realidad viene a ser un poco aquí en mi familia, en el pueblo de mi padre, hace muchos años, mi padre contaba que había un señor en su pueblo que se murió 7 veces. ¿Vale? Que se moría, le hacían el velatorio, que entonces los velatorios duraban 3 días, como, pues como Jesús, ¿no?, que resucitó al tercer día, esperaban 3 días con el muerto de cuerpo presente. Entonces este señor debía de tener algún tipo de narcolepsia, que realmente lo daban por muerto. Entonces, mientras lo estaban velando, de repente el hombre empezaba a respirar otra vez y se levantaba y bueno, pues le daban de comer y tal. Entonces era una manera de decir, bueno, por si acaso, ¿no? De hecho era como que fulanito que se ha muerto otra vez, joder, pues ya iré más tarde, porque estos velatorios, o sea, cuando fallecía alguien era como que dejaban el trabajo, dejaban el campo y se iban a ayudar, a acompañar, porque además sacaban comida y eso es importante, ¿vale? Mi padre, por ejemplo, se crió justo después de la posguerra y no había mucha comida, pero en los velatorios la gente traían comida, igual venían de otro pueblo, venían del pueblo de al lado, tal, entonces traían comida para ayudar a la familia a dar de comer a toda la gente que iba a venir. Y entonces, pues cuando hay un chiste, ¿vale? En mi parroquia nos lo contaba el cura así para quitarle tensión, ¿no? Cuando, pues bueno, en momentos así decía que estaban dos señoras en un velatorio y dice una a otra, ay, no somos nada. Y le responde otra, dice, nosotras tampoco, pero como daban chocolate,
que dice, o sea, que nosotras, o sea, no somos nada, esa expresión, ¿no? De que no somos nada, un día estás vivo y al otro estás muerto. Y la otra se refería a que nosotros tampoco somos nada, no somos familiares, pero como daban chocolate, claro, en época de hambre, los velatorios eran como momentos en los que se reunían igual familias que vivían, venían de kilómetros de otros pueblos y pues eso, ¿no? Traían pues comida pues para compartir. Y entonces, los chamanes modernos. Los chamanes modernos, pues bueno, todas las personas que nos podemos dedicar al mundo del duelo, somos mediadores entre los vivos y los muertos, entre el dolor y la transformación, porque el duelo, la muerte no termina con la muerte, ¿no? Eh, termina, o sea, el amor no termina. Y, a ver, es que no veo. Vale, cada acto cuenta, ya me he encontrado, ya me he encontrado. Entonces, cada acto cuenta, me refiero a que yo recuerdo en el funeral de mi padre, bueno, en el funeral no, en el día que estamos, tú que pasas en el día en el tanatorio y al final a la noche ya fue em, la cremación, pues era un momento en el que contábamos. Teníamos 8 o 9 niños y el mayor era mi hija mayor que tenía 5 años en aquel momento y el pequeño era mi hijo pequeño que tenía 6 meses. Y no, o sea, éramos, o sea, éramos porque decían, no, no se lo puedes dejar con alguien, pues es que estamos aquí todos, o sea, no tenemos a nadie con quien dejarlos. Y entonces fue bueno, un poco, no sé, ¿no? A mí me daba un poco de cosa porque había más familias en otras habitaciones y todos eran adultos y, y fue un poco el vivir en el edificio, era el tanatorio nuevo en San Sebastián, y en el mismo edificio en la entrada había una zona con, con, con toboganes y cosas puestas para los niños, ¿no? Y yo la verdad es que agradecí que en un lugar de tanta solemnidad que hubiera un espacio para los niños y bueno, entre la zona de toboganes y la zona del bar, pues y que pasaba el tren por delante. Eso también nos ayudó mucho, porque a los niños les flipan los trenes, entonces salíamos a ver pasar el tren que pasaban todos los de cercanías por allí. Y el hecho de que los niños estén presentes también ese momento, ¿no? Y se puedan despedir del abuelito, que puedan estar. Y yo agradecí mucho al señor que ponía los caramelos en los ceniceros por allí distribuidos porque también nos hizo el día, a los niños les hizo mucha ilusión todos aquellos caramelos. Quiero decir que desde que desde la persona, ¿no? que prepara al difunto, desde el que lo viste, desde el que prepara el discurso, o el que pone las flores, el que elige, no sé, el que pone, ¿cómo se dice? Construye el ataúd, el que pone los caramelos en los ceniceros, el que habla con la familia, ¿no? Para mí todo, o sea, todo en un momento así, ¿no? De tanto rompimiento, de tanta vulnerabilidad interna, ¿no? Me parece crucial. Y, o sea, a ver, tampoco quiero que salgáis de aquí pensando, ay, ahora tengo que ser un chamán. No, o sea, es que ya lo eres. O sea, quiero decir que lo que quiero que veamos es que todo eso que hacemos a lo mejor de manera mecánica, ¿no? Porque al final pues nos puede el día a día, la rutina, el trabajo, o sea, que nos demos cuenta que para esa persona con la que hablamos, a lo mejor simplemente y le damos la mano, para esa persona a lo mejor es, no sé, es la máquina del vending. Es que nos tocó hace, bueno, en 2019 que falleció mi suegra, mis hijos ya eran mayores, de nuevo no teníamos con quién dejarlos porque estábamos todos allí. Eh, hace 6 años el pequeño tendría 6, quiero decir que tenían ya una edad en la que ya son más mayores, pero siguen siendo niños. Entonces, la máquina del vending, pues sí, o sea, fue como no sé, ¿no? La solución a nuestros problemas, ¿no? El que en la sala donde teníamos, que luego estaba allí el ataúd, dejaron pues el típico
las típicas hojas con bolígrafo y lápices para colorear. Y eso también fue como bonito, ¿no? Porque es tener en cuenta toda la realidad de esa persona, o sea, de esa familia. Entonces, pasamos a la muerte gestacional y perinatal hoy, porque todo esto que hemos visto al final es algo general, ¿no? Entonces, sigue siendo un espacio para el vínculo, la memoria, la transformación, o sea, y cualquier mínimo detalle, contaba en junio, en las jornadas, que una madre con la que trabajamos, en el tanatorio, al cremar al bebé, no habían tenido en cuenta la temperatura del horno y que claro, que no es lo mismo la temperatura ni el tiempo que necesita un ataúd de una persona adulta a un ataúd pequeño de un bebé. Entonces le habían dado tanta potencia que no habían quedado ni cenizas, ¿no? Y esa madre estaba como desolada, ¿vale? Había sido un descuido, pero a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, que a veces ese descuido pues es un pequeño detalle que a alguien se le pasó, seguramente, pues o sea, esa lección no se les olvida, ¿no? Y tenemos que hablar de violencia obstétrica y reparación. Venimos de este mes de octubre, del mes de concienciación y visibilización de la muerte gestacional y perinatal, que es, pues bueno, no sé, todos los actos son como muy rosa y azul, muy bonitos, muy agradables, muy desde esa vivencia, ¿no? De de reparación, de colectivo, ¿no? De sentirse arropada en un colectivo humano, ¿no? Junto a quienes hacemos todo, ¿no? Pues la ola de luz, el encendido de edificios. Y vamos al mes perdón, de noviembre, que el 26 es el mes, o sea, es el Día Internacional o sea, de denuncia, ¿no? De la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, dentro del mundo de la maternidad, el tema de la violencia obstétrica pues está ahí. Entonces, lo que yo quiero explicar y lo que quiero dejar claro es que cuando os llega a ese funeral, a ese día, ¿no? de velatorio, una madre que acaba de perder un bebé, no es solamente una madre que acaba de perder un bebé, sino que es una mujer que viene de vivir un parto y que a lo mejor en ese parto no ha sido tratada con toda la dignidad que debería haber sido tratada. Que hoy en día muchos hospitales empiezan a tomar conciencia y empiezan a implantar protocolos para atender la muerte gestacional y perinatal, pero sigue habiendo protocolos médicos que la OMS lleva muchos años, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, denunciando que no son adecuados y que muchos hospitales siguen implantándolos, porque al final pues un hospital es una empresa y las empresas funcionan con agenda y aquí no se pueden poner a parir las mujeres cuando les da la gana. Hay que llevar la agenda la tiene que poner la empresa, no las madres. Entonces, pues bueno, no vamos a entrar, ¿vale? En todo lo que es la violencia obstétrica, pero sí que hay una parte de reparación, o sea, el daño que genera la violencia obstétrica dificulta enormemente el duelo porque es como si la madre, o sea, la persona entra en bucle y se queda fija en ese trauma y al quedarse fija en ese trauma es como si, pues como cuando nos entra un virus en el ordenador que no podemos avanzar con la tarea porque continuamente volvemos al bucle, ¿no? del virus. Entonces, escribo, ¿no? Que acompañar no es solo contener el llanto, es devolver la dignidad a la experiencia de la maternidad interrumpida, porque en muchos casos hay mucha falta de dignidad en cómo se aborda el proceso de la interrupción, del embarazo, del parto y habría muchas cosas que nombrar, ¿vale? Porque podemos hablar de partos naturales, podemos hablar de partos intervenidos, podemos hablar de interrupciones del embarazo, pues porque hay malformación, o sea, podemos hablar de muchas cosas. Incluso, creo que fue hacia 2010,
que nos hicieron, o sea, nos reunimos personas de diferentes asociaciones. Yo desde El Parto es Nuestro también colaboré. Se hizo una guía em, de intervención en la muerte perinatal y a mí me tocó hacer un estudio de cómo se vive la muerte gestacional en diferentes países, ¿no? Y entonces, y ver las leyes que había en los diferentes países, ¿no? En España todavía se sufría el hecho de que si tu bebé nacía muerto no lo podías incluir en el libro de familia porque no se considera, o sea, tenía que vivir 24 horas, más de 24 horas para que pudiera considerarse persona para poder incluirlo en el libro de familia. Todo esto afortunadamente va cambiando, pero entonces era así. Y tuve la oportunidad de hablar, tengo un amigo que se casó con una muchacha polaca y viven en Polonia, y hablé con su mujer porque ellos tuvieron una pérdida gestacional de pocas semanas. Y en el otro extremo me contaba esta mujer su experiencia que en Polonia no solamente lo incluyen en el libro de familia y le dan estatus de hijo, sino que incluso pudieron hacer un funeral. Em, e hicieron, bueno, enterramiento, no sé exactamente si lo hicieron, pero el funeral para personas que tienen, o sea, que ellos son cristianos, ¿no? O sea, para ellos era muy importante poder hacerlo. Y nos contaban, ¿no? Porque claro, mi amigo tiene sus papeles en Polonia y sus papeles en España. Entonces, en Polonia consta que tiene 5 hijos y en España solo tiene 4, ¿no? Entonces, quiero decir que, y por ejemplo, en España lo que nos explicaban era que no se puede porque, claro, para temas de derechos de herencias y de no sé qué. Y yo decía, bueno, pero ¿de herencias de qué? Porque si está muerto ya ni puede recibir herencias ni va a tener hijos que vayan a... O sea, quiero decir que está muerto, o sea, no es un problema para la línea de herencias ni de nada. Pero bueno, eh, el caso es que tendemos, o sea, se ha avanzado mucho en todo el tema de las leyes, pero queremos ir más allá, porque eso también es una parte, ¿no? de violencia jurídica, ¿no? Esa madre que a lo mejor ha perdido un bebé, pues yo qué sé, yo qué sé, de pocas semanas, que no va a tener un funeral, no va a tener no sé, un sepelio, no va a tener, ni siquiera va a llegar, ¿no? a los servicios funerarios. Y yo no sé si esto lo tenéis en cuenta, ¿no? O sea, familias que sufran una pérdida, pero que todavía el bebé no es lo suficientemente grande como para que entre en los servicios funerarios a realizar un servicio, o sea, un enterramiento, pero que puedan ellas acudir a la unidad de duelo, me imagino que sí. Ahora me surge esa duda. Bueno, entonces, el poder del ritual. O sea, el poder del ritual es una conversación entre el alma del bebé y la de quienes quedaron, ¿no? A este lado del velo. O sea, es como mantener una relación, o sea, como seguir manteniendo una relación, ¿no? Con alguien que no está, que no podemos ver, pero que para nosotros a un nivel energético, ¿no? A un nivel, pues existe, ¿no? Y aquí hablaría del hilo de la memoria colectiva, porque somos parte de una gran red de amor y de memoria. En la facultad, pues todas estas cosas así más esotéricas no nos las contaban, porque esto quedaba fuera de lo que era académico, pero sí que nos hablaban de la memoria filogenética y ontogenética, que son conceptos que vienen de la biología. Entonces, en la biología se habla de estas dos memorias, son memorias celulares. La memoria ontogenética sería la de yo como persona, lo que yo aprendo en esta vida, ¿vale? Y que, fijaros, ¿no? Que luego todo esto entonces no se sabía, pero luego en los estudios de epigenética resulta que también todo lo que aprendemos a un nivel ambiental se puede mezclar a nivel celular y a nivel genético y ser transmitido. Y la memoria filogenética es el conocimiento que tenemos solo por el hecho de pertenecer a una especie. Em, Comentaba, ¿no? Al principio, ¿no? de los enterramientos en la prehistoria, sabemos que muchas especies animales, cuando van a morir,
tienen como ese clic que lo que hacen es que se van lejos a morir. Y de esa manera no queda el cadáver dentro del espacio en el que vive la tribu. En, en la, en la, en la Edad Media, en sociedades más dentro de la historia, ¿no? Pero más similares a la Edad Media, los muertos, los enfermos, se llevaban a las cruces de caminos porque Hécate era una diosa romana que venía de los griegos, ¿no? Se pensaba que las cruces de caminos tenían como cierto poder para curar a los enfermos, ¿no? Y había enfermos que los llevaban allí y luego regresaban, o sea, se curaban y regresaban al pueblo, y otros no. Pero ya morían en un lugar que no era el mismo pueblo donde estaba viviendo la gente, ¿no? Eh, Entonces, bueno, esto hay como un pequeño apunte del anterior. El profesional como mediador simbólico, intérpretes del lenguaje simbólico del alma y guardianes del umbral, ¿no? De alguna manera, lo que decía en un principio, ¿no? O sea, que hablamos de cosas, o sea, nos apasiona el mundo de la muerte, nos apasiona y tampoco sabríamos explicar por qué. A ver, de hecho, de una manera natural, o sea, a ver, la muerte, o sea, hay tres tabúes muy importantes que son el sexo, la muerte y el dinero. El, sobre la muerte, mayormente la gente no habla. Aquí en esta casa, mis hijos hablan con naturalidad de la muerte porque, bueno, pues yo me he dedicado a esto y ellos tienen como mis hijos cuando, mi hija mediana con 2 años, su película favorita era La novia cadáver. O sea, y ella veía, se ponía la novia cadáver, pues como quien otro ve. A ver, que en general las películas de Disney no es que sean así, algunas son bastante duras para niños, ¿vale? Pero ya las películas de Tim Burton, estas que son así como más oscuras, ya me acuerdo que mi hija mayor se tapaba la cara y no quería verlas, y la pequeña, o sea, disfrutaba con ellas, ¿no? Entonces, mi hija mayor escribe y publica sus propias novelas y su saga principal se llama Más allá de la vida y la muerte, y precisamente es la historia de vida y de muerte a lo largo de la historia. Quiero decir que cuando muchas veces me vienen padres y me preguntan: "Ay, ¿cómo podemos hablar de la muerte con los niños?". Pues es que no necesitas hablar de la muerte con los niños. O sea, lo que necesitas es tú sanar tu propio tabú de la muerte, y los niños te van a explicar cosas, te van a ayudar a sanar ese tabú, porque ellos hablan de la muerte de una manera natural. Mi hija cuida a la mediana, cuida a los gatos del barrio y muchas veces se mueren los gatos, y ella eh, eh, o sea, los acompaña en el morir y luego o sea, los cubre los mete en una caja de cartón, les hace dibujos, les pone corazones, escribe su nombre y los vamos enterrando en el jardín. Y para ellas, o sea, para ellos es natural el tema de la muerte. Entonces, ¿de qué forma? O sea, para nosotros como profesionales somos de alguna manera los que ayudamos a la gente a poner palabras y a enlazar eso cotidiano como acto sagrado, ¿no? Porque, ay, que me he ido hasta el final. No. Vale, lo cotidiano como acto sagrado, ¿no? El que tú puedes beberte un vaso de agua y ya está, o beber un vaso de agua sintiendo, ¿no? Que estás bebiéndote la vida que te ofrece esa agua, ¿no? O sea, el, 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 el sentir que estás delante de una persona fallecida y no es un trozo de carne, sino que es alguien que era importante para alguien. Ese contacto, ¿no? Eh, con esa verticalidad de los rituales. O sea, no somos personas en el siglo XXI que se nos ha ocurrido así de repente hacer funerales y hacer sepelios, ¿no? O sea, somos
los portadores actuales de unas prácticas que se llevan haciendo desde que la vida es vida. De hecho, lo último que leí fue que habían descubierto unos chimpancés en África que enterraban de manera ritual, ¿vale? Ya no sabemos en qué momento nos hemos convertido en personas, porque incluso están descubriendo animales que tienen esa sensibilidad, ¿no? Con los suyos de darles una muerte digna, ¿no? Pues no sé, a lo mejor algún día nos explican algo más. Entonces, crear rituales domésticos. Venimos de una época en la que íbamos al funeral que oficiaba el cura. ¿Qué sucede? Que, o sea, y poníamos ese poder en alguien externo a nosotros, ¿no? Pero con el duelo gestacional y perinatal, cuando empezamos, como no había nada y los rituales de la iglesia se nos quedaban tan cortos, aprendimos a ser nuestras propias sacerdotisas y a crear nuestros propios rituales domésticos y decidir si simplemente voy a encender una vela y voy a pasar y voy a hacer un minuto de silencio y voy a dejar esa vela encendida hasta que se apague sola, o si va a ser algo que voy a hacer junto con mi pareja y nos vamos a ir los dos juntos a comer pues para como homenaje, o si voy a invitar a mi familia y simplemente los voy a invitar porque a ellos estas cosas no les van, pero para mí esto es un ritual, o les voy a invitar a que cada uno traiga una poesía y la pueda leer en voz alta y luego comer todos juntos. O si hay niños, que los niños puedan hacer dibujos, puedan hacer manualidades, puedan hacer cosas, ¿no? El que cuando comienza un ritual, a mí me gusta mucho utilizar, no me gusta poner en mis presentaciones imágenes de mujeres llorando, ¿vale? Porque para mí el llanto es importante, pero es como si solamente nos quedáramos ahí, ¿no? Para mí el duelo es trascendencia, no es solamente el llanto de la pérdida. Y para mí las flores simbolizan todo lo que es el ritual, ¿no? O sea, el ritual comienza cuando decido que quiero hacer un ritual y empiezo a pensar, ¿y qué podría hacer? ¿Y a quién voy a invitar? ¿Y qué voy a utilizar? ¿No? ¿Qué elementos? ¿Voy a utilizar agua? ¿Voy a utilizar fuego? ¿Voy a utilizar tierra? ¿Va a ser algo que yo haga con mis manos? ¿O voy a pedirles a mis hijos que hagan algo? ¿O voy a comprar algo que sea como recipiente de lo que vayamos a hacer? ¿O voy a escribir algo? O voy a quemar algo, ¿qué es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Cuándo va a ser? O sea, y cuándo termina, pues tampoco queda muy claro cuándo termina, ¿no? Porque tú puedes hacer que cada vez que enciendas una vela en esa caja especial que hiciste o que creaste, una parte de ese ritual, una parte de esa relación con esa persona permanezca viva, ¿no? Em, hace unos días participé en un live con los compañeros de Medellín de la funeraria San Vicente y ellos tenían un taller en el que iban a enseñar a las familias a hacer recuerdos con este plástico que queda, no me acuerdo ahora cómo se llama, con esta resina, con epoxi resina. Entonces, eso en sí también es un ritual, o sea, desde el momento en el que tú lo anuncias, desde el momento en el que la persona empieza a pensar, ah, pues yo quiero participar en ese taller y ¿qué voy a llevar? ¿Voy a llevar esto? No, porque esto no lo quiero, pero mira, esto otro sí, ¿no? O voy a comprar algo especial para ese ritual, para ponerlo así, que sea en honor de ese hijo. Entonces, todo eso que está ahí alrededor del ritual también forma parte del ritual, ¿no? Dimensión vertical y horizontal del duelo. O sea, mi duelo es mío y de las personas en horizontal, ¿no? De mi familia, de mi pareja, de mis hijos, pero también hay una dimensión vertical en el que conecta a la madre de hoy con todas las madres que vinieron antes y con las hijas y nietas que vendrán después. Porque mientras haya vida va a seguir habiendo pérdidas gestacionales y perinatales. Y mientras haya seres humanos, la vida y la muerte va a ir de la mano, ¿no? Porque el otro día leía que quieren hacer, no me acuerdo exactamente cómo era, para alargar todavía más la vida, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que eso se acaba, o sea, no vamos a vivir eternamente, ¿no? Y,
y nos conecta, ¿no? O sea, no solamente con todas esas madres y esos padres de la sociedad anterior, sino también con la siguiente, porque vivir todo esto y transmitírselo a nuestros hijos es el vivir y el transmitir un legado, ¿no? Recuperar la sacralidad del duelo, ¿no? Cuando lo hacemos con conciencia, algo cambia no solamente en nosotros, sino en la familia, en la sociedad entera. El otro día leía que Disney va a sacar una película centrada en el duelo gestacional y perinatal, o sea, una historia que gira alrededor de una pareja que pierden un bebé. Y me llamó la atención porque no es lo habitual. Y resulta que, pues no recuerdo quién era, una de las personas que es la encargada de producir ese corto o de realizarlo, o sea, esa película o de realizarla, viene de vivir su propia muerte gestacional y perinatal. O sea, he conocido muchas familias que han sido claves, o sea, familias que tenían una profesión o que tenían un blog o que tenían una asociación que llegaba a mucha gente, que han sido claves en la visibilización del duelo gestacional y perinatal, ¿no? Porque cuando alguien que es influencer de la vida, me da igual que sea un Instagramer o que sea un director de cine, cuando alguien es influencer en la sociedad, cuando habla con naturalidad de la muerte gestacional y perinatal, está logrando que muchas personas cambien su manera de enfocar la vida y la muerte, ¿no? Eh, en este camino de 20 años, eh, yo siempre contaba que tenía la sensación como que el duelo era, ¿sabes? Estas casas viejas, ¿no? Que se abren las puertas y a lo mejor la casa lleva, yo qué sé, 40, 100 años sin abrirse, ¿no? Y entras y todo es polvo. Y yo recuerdo en mi parroquia que estaba en el batallón de las señoras que cuando había una cosa, ellas iban a limpiar. Y los jóvenes íbamos a echar un cable, pero ellas eran las que nos movían, ¿no? Entonces, yo me imagino un montón de señoras que entran en una casa de esas y van abriendo ventanas, van quitando sábanas, van limpiando polvo, van dejando que la luz entre, van poniendo palabras, porque antes no teníamos ni palabras para hablar de todo esto, y van, cada vez que una habitación queda limpia y queda lista, pues hacen esta última mirada, ¿no? Que haces como que, vale, está perfecto, vamos a por la siguiente, ¿no? Y para mí el duelo gestacional y perinatal es un poco así también, ¿no? O sea, como estar abriendo ese caserón antiguo y cerrado y lograr que, bueno, pues que cada vez haya más puertas, cada vez haya más ventanas abiertas y cada vez se vaya uniendo más personas para que esa casa que era pues la típica casa de las películas de miedo, que a todo el mundo le da miedo y todo el mundo evita entrar, que cada vez se convierta más en la casa de todos, porque al final la muerte es la casa de todos. O sea, no hay nada más seguro en la vida que algún día nos moriremos y eso es así. Entonces, el impacto del ritual, pues ayudamos a que el amor encuentre su nuevo lugar más allá del cuerpo, más allá del tiempo. El amor no muere. Cada vez que acompañamos un duelo, cada vez que sostenemos a una madre, estamos rescatando un oficio ancestral. Os dejo aquí los libros de los que he hablado. A medida que hablaba me entraban ganas de dejaros más cosas, pero ya no me ha dado tiempo a ponerlo en el PowerPoint. Em, y bueno, ahora iría a la parte de preguntas y respuestas y yo querría también preguntaros a vosotros. En mis sesiones de terapia tengo un momento final que pregunto, hoy, de todo lo que hemos hablado, hoy me quedo con, y además de vuestras preguntas y de vuestras dudas, pues me gustaría que me dijerais qué es lo que más os ha llevado la atención y qué os lleváis de, de importante y de bonito hoy que os aporte, que digas, bueno, pues mira, hemos venido aquí a echar la mañana y ha merecido la pena. Y Gracias, Mónica. Bueno, primero, muchísimas gracias pues por haber tenido esa disposición de compartir con nosotros como todo ese contexto que nos permite también evidenciar
nuestras problemáticas y nuestras realidades en un sistema de salud que cada vez parece menos humano, y que nos permite también para nosotros, en este caso como funerarios, que cada vez contamos más con la colaboración de profesionales, psicólogos, terapeutas, docentes, etcétera, y también encontrar un propósito de vida, además de interiorizar que la función del funerario, como lo dicen pues en algunos libros también, es dejar al muerto donde tiene que estar, pero es llevar a los vivos donde necesitan estar. Entonces, es eso pues por un lado. Y por otro lado, nosotros como funerarios aquí en Colombia, que tenemos nuestro tema de previsión exequial y que eso permite que nuestros clientes se mantengan en el tiempo por muchísimos años porque confían en nosotros como prestadores de servicios funerarios, pero para quienes no tienen previsión exequial, sino que se dedican a la prestación 100% del servicio funerario como parte también pues de su tema financiero, pues yo presto un servicio funerario y a mí me pagan por ello, es mantener la fidelidad de esas familias que han estado con nosotros en los momentos pues de mayor vulnerabilidad como seres humanos, que es la pérdida de un ser querido. Yo lo he tenido, pues particularmente, y me disculpo por hablar en primera persona, pero los que estamos aquí conectados, no necesariamente todos hemos vivido esa experiencia del duelo personal, pero sí hemos tenido todos que estar acompañando a las familias en esos momentos de fallecimiento. Entonces, ¿cómo si nosotros tenemos aquí unas familias, y tenemos también unos clientes para el caso de Colombia con nuestros programas de previsión exequial? Es decirles, mire, vamos a hacer una convocatoria para que nos cuenten. ¿Alguno de ustedes ha pasado por temas de muerte, de pérdida gestacional? ¿En su familia hay alguien que esté aquí pasando ese tránsito de la ilusión a la extrema tristeza porque esa ilusión se perdió? Porque como este es un duelo silenciado, eh, pues tenemos que entrar nosotros a indagar un poquito más, si nuestras familias, si nuestra comunidad está pasando por estos episodios. Y desde allí entrar en un tema de acompañamiento que significa confianza infinita y poder entrar como en esa intimidad para orientar algunos rituales que les permitan ese tránsito. Y desde allí también vamos pasando de ser una empresa prestadora de un servicio funerario a ser una empresa funeraria que tiene la capacidad de generar experiencias que van a llamar la atención sobre el servicio que nosotros estamos prestando. Una vez más, es esta la oportunidad para decirles que los funerarios no estamos acá por azar o porque fue un negocio que llegó a nuestra vida, sino porque con el tiempo hemos descubierto que es nuestro propósito. Y es nuestro propósito de construir una comunidad de pronto más sana, de ser la compañía en esos momentos que, como estábamos diciendo, son los de mayor vulnerabilidad en la vida de cualquier ser humano. De también contribuir pues en un sistema de salud que cada vez vemos más resquebrajado. Entonces, muchísimas gracias y pues sí nos gustaría que nos contaran un poco lo que vivieron en este momento desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 y algo que hemos podido como escuchar. Y yo estoy absolutamente segura que en ese escuchar hemos podido interiorizar nuestra misión y hemos podido tomar nota de lo que hemos vivido como profesionales. Entonces, por ejemplo, aquí me encantaría escuchar de Funerales Nazaret
a Angelino Morales, vive en Guatemala. Eh, Nos encanta verlo cada 8 días en estas conexiones porque es una persona súper inquieta en todos los temas de mejorar su servicio, de aprender, y no solamente con Remanso, también está con la Asociación de los Funerarios de México, etcétera. Y Angelino y Funerales Nazaret, ellos se han vuelto como una esponja y entonces me encanta o nos gusta muchísimo verlo ya también, como en sus redes sociales y en su día a día ha ido organizando algunos profesionales funerarios de Guatemala, porque estamos absolutamente seguros que estas redes de apoyo que hacemos desde la asociatividad, pues van creciendo y se van irradiando en cada uno de los países. Angelino, cuéntenos. ¿Qué tiene como para compartir con nosotros hoy? ¿Con qué se queda de esta charla que nos dio hoy Mónica? Si antes de Angelino hay alguno que quisiera pues como contarnos con qué se quedan en el día de hoy, por favor, bienvenidos todas las opiniones y comentarios. Duli Montoya, por ejemplo. Ay, no me deja, no me deja. Hola, Sí, hola. acá la escuchamos, Duli. Sí, es que Sí, no me estaba tranquila. viendo el micrófono. ¿Cómo estás, mi María del Muy Pilar? bien, pero prenda también la cámara, Duli. Ay, Dios mío, pues, bueno, listo. A ver si deja prender esto, no deja. Mientras tanto, la vamos escuchando. Bueno, pues la verdad, maravillada con todo lo que explica, nos comentó Mónica. Yo tuve el placer de compartir con ella allá en Medellín y de verdad que es una experiencia muy bella. Yo pues hace años tuve una pérdida también estacional y es un tema que me toca muchísimo porque pues en el gremio yo trabajo también en funeraria y cada vez que me llega un servicio de un bebé para mí, yo doy el 100%, sino que doy el 500% porque pienso mucho en la mamita, pienso mucho en el papá. Entonces son servicios que a mí me llenan mucho, ¿sí? Entonces, de verdad que es una experiencia muy bonita, mi María del Pilar, y contar contigo y pues con toda el tema de las capacitaciones y charlas que nos brindan a nosotros son una ayuda porque de ahí nosotros podemos eh, coger cada partecita, implementarlo en nuestras funerarias y como te indico, es muy llenador y es muy gratificante saber que trabajamos para solventar de una u otra forma ese dolor que están sintiendo las mamitas en un momento tan crucial en su vida y que es un tema que es un dolor que siempre va a estar con nosotras, pero pues que el tiempo nos ayuda a sobrellevarlo, ¿sí? Entonces, de esa forma también se le trata como de vender a las mamitas que pierden sus bebecitos. Entonces, pues de verdad que no, muy agradecida a mi María del Pilar por toda el acompañamiento y que estén ahí siempre pendientes de nosotros. Y a Mónica, muchas gracias por esa charla tan maravillosa. Gracias, Duli. ¿Alguien más que quiera compartir pues con nosotros su apreciación y sobre pues el tema, ¿no? De las muertes estacionales y de cómo a través de los rituales podemos contribuir en esos procesos de elaboración de duelo? Porque recuerden que los duelos son procesos que se deben vivir y que para algunas personas puede ser corto o lo pueden asimilar de una manera en que lo vayan como transformando más rápido, pero para otras personas los procesos son mucho más largos porque son íntimos, son propios, son particulares y no corresponden pues como a un manual que esté escrito y determinado.
Entonces, si alguien más quiere compartir con nosotros su apreciación, aquí estamos atentos. Mientras tanto, les voy agradeciendo también a Sonel y a su hermanita que también nos acompañan siempre en estas convocatorias. Ellos son de República Dominicana y siempre han estado muy pendientes de todas estas convocatorias y procesos en los que se pueda conocer más de la experiencia pues de nuestros conferencistas en temas de duelo. Por ahora, Mónica, pues muchísimas gracias nuevamente. Como siempre, bienvenida y bienvenida a Colombia desde la virtualidad y cuando quiera venir a visitarnos nuevamente, pues aquí estamos para recibirla. Muchísimas Encantada. gracias. Y Muchas muchas gracias a gracias vosotros. pues para todos. Eh, Quedamos listos para nuestro próximo tema de el miércoles en 15 días, de hoy en 15 días, ya en noviembre. Ya la próxima semana estaremos como en esa celebración y reconocimiento del profesional funerario, con toda la celebración pues de Día de Muertos, del Día de Todos los Santos y de la celebración también del Día Profesional Funerario. Muchas gracias para todos. A ti muchas gracias. Dios las bendiga. Muchas gracias.